Esta es la historia de alguien que se tomó muy en serio eso de llevarse 3 cosas a una isla desierta, entre ellas su gran colección de discos. La onda local de Andalucía se embarca en un viaje por los mejores trabajos discográficos de la historia de la música, con José Ureva y Ambrosio Ramírez. Acomódense y disfruten del viaje. Comienza Discos para una isla desierta. Una semana más estamos aquí en esta paradisíaca isla musical para reencontrarnos con nuestro amigo Robinson y seguir disfrutando de su música, su gran y maravillosa colección de discos. Discos seleccionados especialmente, discos que no pueden faltar en cualquier discoteca que se precie de tener los mejores trabajos de la historia del rock, del pop y otros tantos estilos que confluyen en los gustos de nuestro gran amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, abrumado por tan magnánima presentación. Hombre, es que cada Muchas vez gracias. que vengo y veo tu gran colección, la verdad es que me quedo asombrado y no me queda otra cosa que decirlo y transmitir esa emoción que siento al verme rodeado de tanta y buena música. Pues nada, acomódate y vamos a disfrutar un día más, ¿no?, de nuestra colección, porque la hago partícipe de todos los que nos escuchan. Además, hoy se incorpora nuestro amigo Ziggy, la mascota que, bueno, había estado un poco zigzagueante por ahí. Sí, porque Ziggy, vamos a recordar que es un camaleón, amigo tuyo, que te acompaña aquí en los días y noches solitarias de la isla. Y siempre viene cuando hay algo británico. Sí, se le ve el plumero. Se le ve el plumero. Yo le digo que es muy chaquetero. Digo, Ziggy, me ayudas nada más cuando pongo algo british, ¿no? Él como mira para otro lado, vamos, con esos ojos que tiene, mueve cada uno para un lado y se hace loco. Pero bueno, está claro que si estáis cerca de aquí, ¿no?, y con nosotros, es que hoy toca algo british y efectivamente vamos a irnos hasta mediados de los 90 con una música que recuerda mucho a los 70, pero que también refrescó mucho las mentes y los corazones de nuestros amigos, los amantes del rock. Hablamos de Suede y su segundo disco, Dog Man Star. Get around on the underground like a new generation ride. And like all the boys in all the cities, I take the poison, take the pity. She and I will soon discover we take the pills to find each other. Oh, but when she is calling in my head, on our hands and knees while the skies turn and the books still burn. It's there in the platinum spires, it's there in the telephone wires, and we spread it around to the techno sound like a new generation rise. 'Cause like all the boys in all the cities, I take the poison, take the pity. She and I will soon discover
Bueno, pues ahora comprendo por qué tu camaleón está tan contento y dando saltos y hoy aquí está con nosotros para disfrutar el disco. Si es que tiene esta formación Suez muchas influencias del gran David Bowie y como seguidor que es el amigo Ziggy, al cual le debe su nombre. Recordamos que se llama Ziggy por el magnífico disco de Ziggy and the Stardust, ¿no? Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, que pusimos aquí también. Sí. Y a raíz de ahí es cuando apareció, creo, ¿no? Sí, fue toda una confluencia de una noche de luna llena o de eclipse. ¿Por qué a un camaleón le gusta tanto lo británico, la música pop británica? Eso no lo sabemos, eso es para estudiarlo misterios en la nave del misterio, pero no nos dedicamos a eso. Bueno, vamos con el disco. Bueno, antes de empezar yo tengo que hacer una declaración de intenciones. Este disco me emociona, o sea, me vuelve loco. Lo tengo que decir porque luego soy de los que se pone muy pesado a lo largo del programa repitiendo detrás de cada canción. Vale, ¿no? lo dices ya. Claro, lo dejo dicho, ¿no? Y ya intento no repetirlo mucho. Muy bien. Es que estaba escuchando esta canción y estaba diciendo, pero qué buenos son. Estamos a mediados de los 90, año 1994, y el mundo musical tiene todos sus focos sobre las Islas Británicas. Recordamos aquello que se llamó el Britpop. Uh-huh. La verdad es que con el estribillo tan luminoso y tan popero que nos ha dado esta canción, New Generation, pues creo que es fácil acertar, ¿no?, el origen de esta banda londinense, junto con sus compañeros de promoción, que algunos han pasado por aquí: Oasis, Pulp, Manic Street Preachers, Stone Roses. Vamos, la verdad es que fue aquello un collage de bandas que nos hicieron pasar buenos y maravillosos momentos musicales. Pero nos centramos con Suede, segundo disco, Dog Man Star. El primer disco, con su propio nombre, Suede, ya los llevó a ser mundialmente conocidos. Por tanto, aquí jugaban ya con esa ventaja, por un lado, de tenerlo todo a su favor, y con la desventaja que siempre comentamos de superar las expectativas que se crearon en el primer disco. Sí. Una banda que, como hemos escuchado, se suena a Bowie por los cuatro costados. Actualizado a Bowie de los 70, ojo, el camaleón, el duque blanco, como llamamos a veces, es tan polifacético que ha tocado tantos palos que hay que circunscribir cuando hablamos de influencia de Bowie con Mick Ronson en los 70 quizás. Sí, porque luego los 80 ya es otra historia. Es otra historia y bueno, creo que le salieron peor, pero para gustos colores. Y en fin, creo que es un grupo de calidad contrastada, con una voz impresionante, una guitarra que iremos desgranando y hablando de ella a lo largo del programa, así que sigamos disfrutando y sobre todo lo que has dicho antes, atención a estas influencias tan Bowie. Through the fields of Carthage, or enslaved to the pebble dash grave, with a king on the way. If you far over Africa, on the wings of youth, or if you're down in some satellite town, there's nothing you can do.
Pues otra de las canciones que estamos disfrutando hoy en este trabajo titulado Dogman Star del grupo Suede. Efectivamente, algún crítico alguna vez llegó a decir que pensaba que la banda se llamaba The Spiders from Mars, que era la banda de acompañamiento de Bowie en los 70. Sí. El tema lo hemos comentado antes y no quiero sacarlo mucho más, pero después de esta canción que hemos escuchado, acaba con ese estribillo y ese tarareo, está claro que las influencias están encima de la mesa. Ellos también hablan mucho de los Smiths, sobre todo su guitarrista, del cual hablaremos luego, pues la forma de tocar la guitarra que tiene parecía o influenciada por Johnny Marr, pero es cierto que a la hora de tocar esos estribillos pop, la influencia no se puede ocultar, o sea, es algo que ellos nunca han ocultado tampoco, ¿no? Y tirando un poco más de ahí, quizás también circunscribirlo a todo el entorno del glam de los 70, con T-Rex, capitaneado por Mark Bolan, otro grupo conocido de la escena glam rock, Sí. Pero la verdad es que es una de las bandas, como ha pasado con tantas bandas de este rock revival que vimos en los 90, que siempre bebían de fuentes de los 70. En teoría las mejoraban, Sí, de la época, actualizaban, ¿no? la época glam de Bowie y otros tantos grupos de aquella escena. Claro, ¿no? pero que me refiero que normalmente todos estos grupos que surgieron en los 90 reviviendo un poco del rock, ya sea a un lado del charco o el otro, casi todos tenían influencias de grandes bandas clásicas. Algunos las ocultaban mejor que otros, pero bueno, mientras la canción en sí soporte calidad suficiente, pues bienvenida sea. Bueno, pues una formación donde encontramos el bajo de Matt Osman, la batería de Simon Gilbert, la guitarra de Bernard Battle y la voz de Brett Anderson. Este cuarteto que luego cambió, justo después de este trabajo discográfico, Bernard Battle dejó la formación. Y bueno, pero el grupo continuó, ¿no? A pesar de él. No, a pesar del cambio, que hablaremos luego de él, que fue un cambio para mí traumático, bueno, no traumático que sufriera mucho, pero que sí cuesta, viendo el estado de forma en el que estaba la banda, Te costó un disgusto. Me costó como fan, me costó aceptarlo. Pero en fin, comentar un poco el sonido del disco, porque hablamos al principio que es un grupo con influencias, sobre todo en los estribillos, ¿no? Muy pop, muy luminosas. Y si el oyente que ya ha escuchado este disco, o a partir de este programa, si nos sigue y lo escucha luego con detenimiento, dirá, pues es un disco bastante triste, oscuro, ¿no? Efectivamente. La verdad es que aquí la banda decidió primero hacer una producción mucho más sobrecargada, con muchos instrumentos, entre ellos de viento, doblaban muchísimas guitarras, lo que hacía que hubiera una producción tipo a los Phil Spector, que se suele llamar, cargada como un muro de sonido, sobre la que sobresale la voz de Brett Anderson, también muy metida con ecos, ¿no? Cuando escuchemos alguna balada de ella, como la anterior y alguna más adelante, notaremos que la voz está muy tocada con efectos, no manipulada, ojo, pero que sí está se utiliza mucho en la música, ¿no? Le mete mucho eco. Entonces es un grupo que tira mucho de efectos, por decirlo así, tanto en las guitarras, bajo, como en la voz. Esto es malo para los directos luego. Claro, llevar esto al directo puede ser muy complicado, y aunque ellos crean que lo están haciendo bien, para el oyente puede que no sea una buena experiencia. Es que cierto, en un estudio de grabación, lo hemos comentado en alguna ocasión, cualquiera graba un disco, pero así de claro. En un buen estudio de grabación, con un buen productor que conozca la maquinaria a la perfección, cualquier persona saca lo mejor de sí y graba un disco. Hombre, tienes que tener un puñado de buenas canciones, y aquí estoy yo para defender a este grupo. Sí, quiero decir que las tiene, que me siento aquí atacado. Pero no estoy hablando de este caso. Ya. Digo, estoy hablando en general de que hay grupos que abusan en el estudio y meten muchos efectos, muchas filigranas que quedan muy bien en el disco, pero luego a la hora de llevarlo a un directo se ve y se nota una diferencia importante, ¿no? Es muy complicado, y es cierto que los mismos Beatles, cuando dejaron de hacer conciertos, uno de los por qué no volvían a actuar, comentaban que era cómo llevamos este disco al directo, ¿no? Sería imposible después de tantos efectos que le van metiendo. Hay muchos grupos que tiran de sample, es decir, de grabaciones, en cuanto si meten de fondo secciones de cuerdas, secciones clásicas, secciones... hay grupos que llevan guitarras de músicos de refuerzo,
Claro. Recuerdo los mismos Héroes del Silencio, que en directo en su última etapa más rockera contrataron a un guitarrista solo para el directo, para acompañar a su Sí, no guitarrista les principal. queda otra que llevar a músicos de refuerzo que vayan haciendo lo que se hace en el disco. Luego tienes a Diez de U2, que él solo se lo guisa y se lo come, pero tiene 2 racks, 2 muebles de efecto que parece un ropero empeotrado, no sé si tú lo has visto. Sí. Y la pedalera que tiene ese hombre, que tiene que ir de una punta a otra a montar un patinete. Claro, es que también tienes que conocer bien Y tiene que tener una habilidad para meter los efectos en cada momento. tus herramientas, Sí. conocerlas bien, saberlas manejar bien, porque luego... Pero bueno, te puedo dar la razón en eso, teniendo en cuenta que a lo mejor lo complicado que tiene una banda es no abusar de los efectos. Es decir, que en la tranquilidad, entre comillas, de un estudio de grabación, si no tienes muy claro qué sonido quieres sacar y hasta dónde quieres llegar, yo creo que puedes pecar de sobreproducir o sobrealimentar ese disco de efectos. Cuando ya no es necesario, es decir, siempre hay un límite y muchas veces el músico cuando ya está dentro está embotado directamente, te llevas 12 horas en el estudio. Sí, lo importante es no matar la energía de la canción, Claro. como decía Keith Richards, ¿no? Hombre, este disco lo coge la Creedence y te lo hace en un rato, ¿no? Pero hablamos de otra época y de otras circunstancias. Todo tiene su momento. Lo cierto que comentamos al principio que un disco oscuro, triste, con cantidad de, como te digo, de efectos y más que de sonido, no son efectos de sonido, son efectos unidos a los instrumentos, que cambian un poco el timbre de ellos, la voz, meten orquestas, hay un tema que luego quiero poner con la orquesta sinfónica que también está muy bien. La verdad es que fue como un salto a hacerse maduros, ¿no? O mayores de repente. Venían de ser un grupo, bueno, que lo partieron todo con su primer disco, con su propuesta de 4 músicos solventes, tocando un pop rock inglés con mucha influencia de los 70 y del glam. Pero en este disco como que quisieron ver hasta dónde podían llegar, ¿no? Con todos los recursos que les ponía el estudio a su disposición. Y bueno, la verdad es que para mí es un disco redondo, con una cantidad de canciones que han quedado para la historia, aunque el disco no fue tan bien recibido como ellos podían llegar a pensar, por lo que te digo, quizás, ¿no? Por esa tristeza o por esa oscuridad y la producción que quizás no estuvo a la altura. To the eye of the storm, all the
Are the Pigs. Temazo, Vaya temazo, sí. Tremendo, ¿eh? Creo que fue el primer single, por lo menos es uno de los más radiados, ahí quedan unos niños de fondo ahí tocando, épico. Sí. Lo he dejado para no poner, muchas veces pongo estos temas al principio del programa, pero he querido que estemos ya un poco calentitos, ¿no? Un poco ya metidos en el grupo, en su época, para que podamos, una vez introducidos y conociendo las circunstancias, saborear en todo su contexto este pedazo de tema, We Are the Pigs. Aquí para mí sobresale, no hemos hablado sobre la voz de Brett Anderson, pero es un magnífico vocalista, pero para mí uno de los maravillosos músicos de esa generación fue Bernard Butler, el guitarrista de la banda, y que aquí, bueno, no solamente es el solo de guitarra, para mí, ¿por qué es tan bueno este guitarrista? Es porque se entrelaza también con la voz del cantante. O sea, en los estribillos normalmente él es un guitarrista que no toca acordes de acompañamiento, él va sugiriendo con sus líneas melódicas, como hacía Mick Ronson. A mí me recuerda mucho al Mick Ronson que acompañó a Bowie en los 70 y muchos guitarristas, pero que no se limita a acompañar con acordes mientras canta y luego toca el solo, sino él va, para él todo es campo, claro, y durante toda la canción va metiendo motivos, y allá donde ve va acompañando, va terminando la frase del cantante, la va armonizando, como pasa en la música clásica, ¿no? Él está tocando una nota y él toca otra que armoniza muy bien, y entrelazan, yo creo que crean dos melodías que se entrelazan en los estribillos normalmente, y los finales, que los finales de estos grupos son muy coreables, ¿no? Acaban siempre así como incluso tatareando las. Sí. Y el guitarrista, bueno, el final este que tiene en el solo con esa palanca ahí, haciendo el caballito, como le llamo yo. Tremenda la canción. Es que parece un guitarrista de rockero duro, ¿no? Temazo. Hay que decir que los temas están compuestos por Anderson y Battle, Sí, el cantante y el fueron guitarrista. una dupla muy fructífera. Sí, porque suele ocurrir, ¿no? Suele ocurrir. Siempre hay dos en la banda que suelen, bueno, no siempre, pero que se da esa magia entre dos músicos, sobre todo del grupo. Tenemos muchos casos y muchos ejemplos, y bueno, en este caso también se dio entre Anderson y Battle, pero duró bastante poco, porque justo después de este disco, apenas con 2 trabajos ya publicados, Battle decide dejar la banda, y según contaba, por las tensiones que existían ya con Anderson, ¿no? El vocalista. Sí, efectivamente. Había tensiones ya ahí y ya no se llevaban lo bien. ¿Cuántas veces hemos comentado esta historia, ¿no? Qué capacidad de genialidad musical tienen muchas personas, qué nivel de simbiosis musical pueden llegar a tener 2 personas en un grupo, pero a la vez cómo pueden chocar tanto, ¿no? No sé, claro, si va en proporción el talento que tienen muchas veces con el carácter tan fuerte a la hora de defender sus propuestas, de no saber negociarlas, pero lo cierto es que por desgracia, y digo por desgracia y repito por desgracia en este grupo, porque para mí se perdió mucho, y luego hablaremos de lo que vino luego en Suez y fue bastante positivo y una época que me gustó bastante, pero la simbiosis que se creaba entre Brendan Butler y Brett Anderson para mí era mágica. Claro, es que eso es lo que pasa, ¿no? Se crea entre estos dos compositores una magia especial, que luego en solitario nunca vuelve a ser lo mismo, ¿no? Battle comienza su carrera musical en solitario, pero no llega a cuajar o no llega a obtener esa misma aceptación, ese mismo éxito que obtuvo Suez, ¿no? Y esto ocurre multitud de veces, ¿no? El propio Mick Jagger, cuando ha dejado los Rolling Stones, porque ha tenido más de una ocasión movidas con Keith Richards, pues ha hecho buenos discos, pero nunca ha llegado a la altura de los Rolling Stones, nunca ha llegado a conectar con el público como lo hace con los Rolling Stones, ¿no? Esto de alguna manera a él le ha pesado un poco, porque él quería haber triunfado sin los Rolling, pero no ha podido ser, y tuvo que llevarse bien con Keith Richards. Los dos tuvieron que decir, oye, vamos a llevarnos bien, porque juntos hacemos más que por separado. Hacemos esto, que es magia. Por separado somos uno más, ¿no? Es un poco puedes eso. Llegar a ser bueno, eres un músico, un intérprete bueno, vamos a decir que sí, sobresales, puedes vivir de ello, editas discos, pero cuando te juntas con tu otro, es que es maravilloso. ¿Y cuántos ejemplos tú has puesto? O sea, en los mismos grupos ingleses tenemos a los Smiths, que le pasaba a Morrissey con Johnny Marr. Johnny Marr, la cabeza pensante, el genio. Y cuando se separaron, el hombre no se lo vuelve a escuchar. Tienes que ser muy fan y ir a buscar sus discos. Sí. Los Smiths lo escuchas en cualquier lado casi. Encuentras gente con camiseta de los Smiths, a casi todo el mundo le encantan los Smiths, hablan.
pero Johnny Marr era el genio que estaba ahí, y cuando se separaron... Bueno, Morrissey tiene una carrera también muy buena. No, pero quiero decir que para mí Morrissey es maravilloso. Pero esa magia que pero tenían esa en los magia, envíos, esa ya... forma de tocar la guitarra, parecía que la composición la llevaba él. Claro. Y cuando se separaron te das cuenta que era cosa de dos. Claro, es cosa de Se dos. rompió el amor. Lennon y McCartney, Claro. cuando los dos empiezan a hacer sus discos en solitarios, están bien. Pero No es la magia de los Beatles. No es lo mismo. ¿No? Entonces que... Es un poco lo que Entonces, queremos comentar. no, está muy bien porque has puesto el contexto para que yo no me disculpe, ¿no? Ya llegue a explicar por qué me sentí tan triste cuando vi que este hombre, con solo 2 discos, de hecho se separó antes, yo creo que casi antes, acabaron de grabar el disco, o sea, yo creo que ni había salido el disco. Fíjate cómo tendría que ser, ¿no? Porque también como músico es como tu hijo, un disco, ¿no? Es tu creación, es tu criatura, y tener que abandonarlo tan pronto, porque normalmente ya, no sé. Esto es como las parejas, en realidad, ¿no? La custodia del niño y todo esto. La cosa es que te digo, me produjo mucha desazón en el momento. Yo tuve la suerte de vivir esta música en su contexto, la suerte, y ahora tengo la de encima, ¿no? En presente, en presente, y lo vivía y era consciente de la belleza que estaban creando estos 2 personajes y la incertidumbre que se creaba cuando me enteré de que se marchaba Brendan Butler con su guitarrón a pastar por otros campos, y yo me pregunté, ¿y ahora qué? Sí, pues luego pasó, como suele ocurrir siempre o casi siempre, que en solitario las carreras no llegan a tener ese éxito esperado como con la banda, y en muchísimas ocasiones, como ya he comentado, después del enfado que hayan tenido entre ellos, pues se vuelven a llamar y dice, oye, ¿no te parece que podríamos volver a tocar en la banda? Es que... Se resignan, ¿no? Sí, lo que comentaba antes. Sí, tienen que resignar a que ellos solos no son capaces de llevar al nivel de creatividad que tenían juntos. Sí, y no es lo mismo tocar en grandes estadios, tener la fama que mueve un grupo como Suez... como grupo, a luego en solitario, ¿no? Que ya a lo mejor tienen que dar un pasito atrás en su carrera y verse a lo mejor tocando en garitos donde ya eso lo habían dejado. En fin, no es lo mismo, y como no es lo mismo, echan de menos aquellos tiempos. Aquello de no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde, ¿no? Y entonces pues siempre suele ocurrir eso de volver atrás y decir, oye, vamos a hacer las paces, ¿no? Hacemos las paces final... por nosotros, por el público y por la música y por el dinero, todo por la pasta también. Eso está implícito porque al final aquí nadie vive gratis, y más estos grupos. Claro, pues eso es un motivo también importante, que sus carreras no van muy bien y dice, oye, aquí yo gano menos de la mitad de lo que lo hacía con la banda, ¿no? Entonces también todo juega un papel. Yo, para acabar este tema, quería dejar constancia también, para dar un dato, que seamos conscientes de hasta qué nivel esta pareja fueron tan fructíferos o tuvieron una época de esplendor compositivo. Años después, en el año 97, estamos ahora mismo en el año 94 con este segundo disco, en el año 97 su casa discográfica editó un doble disco con temas de caras B, temas esto que son extras, caras B de los singles. Se llamaba Skyfield Alibis, creo que se llama. Ese disco durante mucho tiempo ha sido mi favorito, el de Suede. Fíjate el nivel de creatividad que llegaron a tener estos señores. Este disco contempla la etapa de los 2 primeros discos de Suede. There's a song playing on the radio, sky high in the airwaves on the morning show, and there's a lifeline slipping as the record plays. As I open the blinds of my mind, I'm believing that you could stay. And oh, if you stay, we'll all chase the rainbow, fears away, shine like the morning, it's saving the sun. Oh, if you stay,
see and believe is the teaching and the touch the song. And it's a shame the plane is leaving on this sunny day. 'Cause on you my tattoo will be bleeding and the name will stay. And oh, if you stay, we'll fly through the skies, suburban graves. We'll come from the bungalows where the dead still grow each day. And oh, if you stay, we'll all chase the rainbow fears away. We'll shine like the morning and sing in the sun. Oh, if you stay, we'll be the wild ones, running with the dogs today. We'll be the wild ones, running with the dogs today. Oh, if you stay. Oh, if you stay. Oh, if you stay. Estás en Discos para una isla desierta, desde la sintonía de Radio Juventud de Conil y la onda local de Andalucía. Estás en Discos para una isla desierta, aquí en la sintonía de Radio Juventud de Conil, hoy disfrutando de este fabuloso trabajo del grupo Sued. Y hemos escuchado The Wild Ones, que pone encima de la mesa el pedazo de voz del señor Brett Anderson, que bueno, tuvo que dar muestras de que era algo más que la voz cantante del grupo de Bernard Butler cuando este decidió irse. Hemos dicho que poco después de acabar la grabación de este segundo disco. Y bueno, se abría un camino de incertidumbre, ¿no? ¿Ahora qué? Un grupo que está en la cresta de la ola, que acaba de grabar un segundo disco, en el cual se tienen ya que mantener o demostrar que han venido para quedarse. Te encuentras con un gran contratiempo, que es tu guitarrista y principal compositor, pues se va. Qué difícil la vida de un músico, ¿no? O de un grupo. Primero, luchar para estar, como tú dices, en la cresta de la ola. Y luego, luchar para mantenerse y no caer, ¿no? A pesar de la fama, porque qué difícil es llegar a tener la fama y luego parece que nadie la quiere, ¿no? O nada que se ve lo malo, ¿no? Cuántas veces vemos una mala vida de la carretera, todas las cosas malas que les ha traído a los músicos, la convivencia extrema de meses en estudios de grabación, y es algo por lo que se ha luchado desde pequeño, ¿no? Que todo el mundo quiere llegar a ser músico. Sí, pero luego hay otras muchas cosas que compensan perfectamente. Pero que siempre hay, como te digo... Pero existe la incertidumbre siempre, ¿no? Nunca es... No, nos ocurre a todos, nunca estamos tranquilos, ¿no? Pero igual que contábamos antes con la creatividad, o sea, ¿quién te dice a ti que estás grabando, eres un Rolling Stone, estás grabando Sticky Finger y vas a tener suficiente gasolina para sacar un siguiente disco? ¿Sabes? O te vas a apagar débilmente o ya no vas a tener capacidad... Sí, aquello que decíamos de superar el primer disco, no todos los grupos o todos los artistas superan ese primer trabajo, ¿no? Es que ahí te pones ya en un contexto de tener que normalmente, bajo presión, componer las canciones que antes del primer disco, que no eras conocido, has tenido todo el tiempo del mundo para componer.
Normalmente muchos grupos cuando llegan a grabar su primer disco tienen una mochila llena de canciones que han tenido años para... Y después demostrar que verdaderamente tiene creatividad, que no ha sido una cosa de un momento, claro, de un disco, ¿no? Un One Hit Wonder que llaman, ¿no? Un grupo que solamente tiene un hit, un tema, ¿no? Que llama la atención. De eso hay muchos en el mundo de la música más comercial. En la música más seria que intentamos nosotros trasladaros aquí, es muy difícil. Yo por eso valoro tanto a los músicos y sobre todo intento no darle tantos palos cuando su carrera va un poco en declive o no sacan tan buenos discos. Yo intento ser agradecido porque desde mi humilde opinión y como músico amateur veo lo difícil que tiene que llegar a ser el crear canciones de esta belleza y crear un disco completo, con no una canción, 8 o 10 canciones que te creen un estado de ánimo y que te alegren la vida. Yo intento ser totalmente agradecido con eso. Luego pueden tener, pues eso, altibajos, no tener ya tanta creatividad, pasar su mejor momento, pero ese disco por suerte queda grabado ahí para los siglos de los siglos y yo les sigo rindiendo pleitesía y agradeciéndole su esfuerzo. Bueno, pues la banda continuó, hicieron un casting, ¿no? Claro, tuvieron que hacer, ya era un grupo conocido, ya pues, se podían permitir hacer un gran casting y poder seleccionar. Y claro, ¿cómo superas al señor Brendan Butler, no? Pues con un chaval de 17 años, ¿no? ¿Tú querías? ¿Tú contratarías a un chaval de 17 años? Hombre, si toca como toca este, sí. Pues lo hicieron. Claro. La verdad es que a mí me sorprendió mucho, pero yo no lo conocía, Richard Oakes, vamos, ¿cómo lo va a conocer? Si es que yo creo que el hombre no había tocado en otra cosa que no fuera en su casa, no lo sé, pero a mí me sorprendió mucho porque digo, qué seguro tienen que estar para darle la oportunidad a un chaval. Ten en cuenta que él, en cuando entró al grupo, ya tenían 2 discos de éxito y se iban de gira. Claro, pero si el chaval sabe tocar, que de hecho sabe tocar muy bien y sabe transmitir, pues lo que ellos iban buscando, ¿no? ¿Qué más da la edad, quiero decir, con esto? Pero que para esta edad y asumir esas responsabilidades también tienes que tener una pasta especial, ¿eh? Creo que tuvieron que ver algo en especial, no solamente como intérprete. Tuvieron que ver que, bueno, para con 17 años pasar el casting para tocar en una banda mundialmente famosa tienes que ser muy buen músico. Tendrían que pedir permiso a los padres, ¿no? Que firma traeme un justificante de tu padre para poder tocar. O el padre lo llevaba en el coche al concierto y luego lo recogía. No, pues algo así tendría que ser. Pero tiene que ser que los integrantes del grupo tuvieran que ver en él, no solamente a nivel de intérprete como músico, un talento especial para con 17 años incluirlo ya en una banda de éxito y que bueno, que iba a tomar galones de guitarrista principal y quien nos dice que de compositor, ¿no? O sea que, como te digo, hay mucha responsabilidad en esa decisión. Y bueno, el tiempo les dio la razón. El siguiente disco, el Coming Up, del año 96, ya se quedó a los mandos Brett Anderson, que fue una de las peleas que tenía siempre con Brendan Butler, a los mandos de la composición, y fue un disco mucho más luminoso, más pop, y tuvo muchísimo éxito. Y bueno, solventó la papeleta bastante bien el señor Richard Oakes, o sea que continuó sacando discos con ellos y que bueno, resultó ser una apuesta acertada. Magazine, complicating the boys and
Hablamos al principio de que este disco está muy cargado, ¿no? En cuanto a su producción, en cuanto a instrumentación, muy a lo grande lo hicieron todo, ¿no? Iban buscando como darse una importancia superior, sobresalir por encima de su grupo, si te los pones grupos de la época. A oír cada una de las canciones encuentras muchos detalles, ¿no? Antes oíamos unos vientos en un tema que le quedaba fantástico. Es un disco muy de estudio, lo que comentabas al principio, de trasladar la complejidad que tiene luego estas propuestas, trasladarlas al directo. Pero es cierto que, y aquí hay que darle mucha importancia al productor, que es el creativo en la sombra, de alguna forma, el que con su sapiencia o con su saber y sus años de bagaje, estar despegado también de las canciones y del grupo, porque a veces desde fuera se ven las cosas mejor, ¿no? Con su experiencia, que decía antes que no me salía, tiene un punto de vista externo al grupo, que es muy importante, de no estar saturado, ¿no?, de ese día a día con el grupo, ese sonido que llevan ellos sacando, y te puede dar un punto de vista muy objetivo. Entonces, y puede dar, pues eso, unas recomendaciones musicales que en este caso creo que sobre todo lo importante en este caso saber hasta qué punto puedes llegar, ¿no? De sobrecargar con capas y capas de instrumentos para que no pierdas el control del sonido que llevas. Pero, bueno, aquí en el tema que viene a continuación se traen hasta una orquesta, ¿no? Sí, la London Symphony Orchestra, ¿no? Ya que estaban en Londres, ¿no? Tampoco iban a ir mucho más lejos y junto con la voz de Brett Anderson yo creo que queda superior, dándole una vez más, como digo, reafirmando mi opinión sobre que este es un disco que aunque no fue muy bien recibido, sobre todo recibió críticas frías, por decirlo así, en aquel templadas, momento, pero luego ha ido ganando con el tiempo. Luego, como digo, es estos discos que crecen, que son los que me gustan. Como los buenos vinos. Ahí está, los que no os aborrecen nunca. All I ever do, there by the window, quietly killed for you. In this glass house, my insect life, crawling the walls under electric lights. I'll go into the night, into the night. She and I, into the night. Is this still all I'm good for two? There by the window, quietly killed for you.
drive by like insects do. They think they don't know me, but I've hired a car for you to go into the night, into the night. She and I, into the night. It's all I ever do. Down by the window, quietly killed for you. But still alive. It's all I ever do. But it's still Qué limitados podemos ser con las palabras a veces. Y cuando escuchas esto dices, es que se me escapan, no tengo palabras para describir toda la belleza que cabe aquí dentro. Y con esto acabo por hoy. No tengo más que decir. No, tampoco tenemos más tiempo, así que ¿qué pasó con, muy rapidito ya, ¿Qué pasó con...? Continuaron sacando discos ya con el nuevo guitarrista, Richard Oakes. Como comenté antes, en el 1997 sacaron Coming Up, un disco muy luminoso y pop, muy recomendable. Pero a partir del 99 con Head Music, sobre todo en el 2002 con el New Morning, la etapa tan creativa yo creo que ya había pasado a otros momentos y el grupo se acabó separando. Y como curiosidad comentar que Bernard Butler y Brett Anderson hicieron las paces, pero no en Sweat. Sacaron un disco separado en el año 2005 bajo un nombre llamado The Tears y el disco se llama Here Comes the Tears. Ajá, una cosa así como hicieron Robert Plant y Jimmy Page, sí, ¿no? Sí. Y ya estoy escuchando que pones ahí. Y hablando de Jimmy Page y Robert Plant, esta canción me suena muchísimo a Zeppelin. Con ella nos despedimos por hoy. Muchas gracias. A vosotros. She comes to me, I supply her with ecstasy. Sometimes we ride in a taxi to the ends of the city, like big stars in the backseat, like skeletons of a so pretty.